Buenas a todas, a todos. Vamos a compartir en la jornada de hoy esta reunión con parte de los equipos técnicos regionales de nuestra provincia de Buenos Aires, aquellos que tienen a cargo las distintas áreas y disciplinas del nivel inicial. También hay algunas directoras y directores de CIE que nos acompañan en esta jornada de hoy y algunos equipos de coordinación de nuestro nivel central, conjuntamente con Laura Tantignone, nuestra subdirectora de las propuestas formativas. Estamos generando espacios de debate, de discusión, teóricos, pedagógicos, del enfoque que cada uno de los niveles y las modalidades tienen, porque eso nos permite a nosotros construir no solo discurso pedagógico, sino también nos permite construir el sentido sobre cómo abordar la temática de nuestras propuestas formativas para el acompañamiento de las maestras de nuestro nivel inicial y que esas propuestas estén en concordancia bajo los lineamientos que el propio nivel tiene para que ese discurso pedagógico, tanto de la formación docente como del propio nivel, estén fortalecidos por la misma mirada, por el mismo enfoque y por el trabajo que queremos desarrollar. Hoy nos acompañan especialmente Patricia Redondo, directora provincial del nivel inicial, y Ana Malajovic, subdirectora curricular, ¿no, Ana? Directora de gestión curricular. Directora de gestión curricular. 30. Muy bien, bueno, no es poca cosa, de acá al 30 pueden pasar muchísimas cosas. Ahí veo que todo el mundo aplaude, así que también tenemos a Ana Malajovic, directora de las propuestas, directora curricular del nivel inicial. Así que, Patri, si te parece, te doy la palabra a vos y las dejamos a ustedes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en estos días venimos enlazando parte en continuidad, este año dando continuidad a la tarea compartida con la Dirección de Formación Superior. Agradezco a la directora, a Marisa Goris, por supuesto, colega con la que venimos trabajando, y en particular a Carlos y a todo su equipo, y a todas ustedes y todos ustedes, porque es viernes, día lluvioso, digamos, habría muchos planes por hacer, que no es justamente el de escuchar a Ana Malajovic y a Patricia Redondo a las 6:30 de la tarde de un viernes muy tentador para otros planes. Así que agradecer a las y los ETRs, a los coordinadores, a las y los directores de CIE, por poner esto de lo público en común, de los sentidos de la tarea educativa, y poder compartir algunas reflexiones, ideas, concepciones, políticas y prácticas que la educación inicial bonaerense, desde nuestra gestión, desde la gestión de esta primera etapa, de los 4 años pasados y esta segunda etapa, han tenido como norte y que creemos que hemos articulado desde el inicio, desde el 2020, cuando estaba Ale Virgen como directora y que ha tenido continuidad con Marisa como directora, Alicia Agustina Vila como directora general y con nuestro entrañable ministro y director general Alberto Silvioni, pero creemos que estamos en una etapa que podemos calar más profundo, tramar más la formación continua, la formación permanente entre el nivel inicial y la formación superior. Por tanto, yo quiero contarles que acabo de llegar hace 10 minutos de San Vicente. Hoy es un día intenso, tenemos que compartir también, no sé si Carlos lo sabe, pero ahí Ani comentó raudamente, hasta el 30. Ani y yo, como directoras, vamos concluyendo una etapa de gestión este 30 de abril, y se abre otra etapa con otras compañeras, con Elisa Castro, Mónica Vita y Analía Galardo. Nosotras seguiremos como desde otros lugares, acompañando también en la formación, en la producción de una consulta curricular,
para las salas para la educación maternal, en el entramado más político de mesas interministeriales, bueno, una cantidad de cuestiones, la línea de memoria, cárceles y demás, pero hoy casualmente es un día que nos hemos despedido de nuestra supervisión de gestión estatal, de nuestras 170 inspectoras, y es un honor cerrar la jornada, si bien tenemos días todavía por delante, la semana que viene, y no es que nos vamos, porque continuamos, pero continuaremos desde otro lugar. Así que es un honor también, Ani, creo que coincidís conmigo, tener esta conversación, porque será una conversación con quienes son los pilares en los territorios, como llamamos, categoría que es para deconstruir, qué nombramos cuando nombramos los territorios, pero son ustedes quienes están allí. Nosotros tenemos que decir, al igual que el equipo de superior, que somos un equipo que tiene muchas millas y que el equipo inicial ha recorrido toda la provincia, los 135 distritos durante estos 4 años pasados, y centenares de jardines de infantes, de filín, de salas maternales, etc. Entonces quiero decirles que vengo de recorrer, de ir a visitar San Vicente, estuve en el Jardín 901 una vez más, 901 de San Vicente fue creado, y aprovecho para lanzar el hilo de nuestra historia hacia el pasado y poder mirar en el presente hacia el futuro. El Jardín 901 fue creado en 1948 y hoy en el recorrido con los niños y las niñas, en un espacio de un edificio creado por Eva Perón y que fue en la década del 60 cambiado su nombre con la Revolución Libertadora por Merceditas. Nosotros tenemos una cantidad de jardines que se llaman Merceditas por efecto de la Revolución Libertadora, no justamente por homenajear a San Martín, sino por cambiar los nombres que tenían previamente. Este jardín, el 901, que hoy tenemos una obra parada por la situación financiera de las 1000 obras que tenemos paradas en la provincia de Buenos Aires, es un jardín que es el primer jardín que tenemos con pileta de natación, justamente desde 1948, y la concepción integral de toda la institución incluía en ese momento las prácticas de natación. Fíjense en qué periodo estamos hablando en el nivel inicial. Ahora cuando nosotros con Leo Troncoso estamos tratando de poder avanzar en prácticas acuáticas con niños y niñas de 5 años de sectores populares, ya en 1948 nosotros teníamos en un edificio escolar una pileta de natación, y los niños y niñas en términos de derecho no solo tenían biblioteca, sala de teatro y demás, sino que tenían todo lo que precisaban para poder hacer uso de esa pileta de natación. También vengo de otro jardín, que es el 910, que tiene y traduce una de nuestras líneas de trabajo en relación a la perspectiva de la educación ambiental integral. Tenemos 6 proyectos pioneros en la región Quinta nos propusimos intentar, partiendo de la transversalidad de la perspectiva de la educación ambiental integral, en el diseño curricular, la perspectiva de educación ambiental integral, y todo el espacio exterior dialoga con propuestas de enseñanza de nuestras maestras y maestros, y a diferencia de lo que pensamos un espacio verde homogeneizante, tenemos una propuesta de pastizales y praderas, es decir, el pasto tiene formas diferenciadas, con cortes diferenciados, tenemos espacios para colibríes, tenemos espacios para abejas, pero los pastizales silvestres crecen unos 30, unos 40, unos 50 centímetros, van variando de acuerdo a las estaciones, tienen formas como las formas de Miró, y ese recorte, esas formas donde modifica
todo el espacio exterior habilita a una presencia de insectos, a una presencia de otra fauna, a un resurgimiento de retoños de árboles nativos, a una experiencia de los niños con la naturaleza totalmente diferente a otros espacios exteriores. Al mismo tiempo, ese proyecto de paisaje y ciudadanía a partir de pastizales y praderas que se está haciendo junto con las familias en una barriada popular que se llama el barrio Santa Ana. Yo le preguntaba a la directora de qué estaban trabajando las familias y me decía, Patri, tenemos de 315 niños, solo 2 son profesionales y hoy tenemos la gran mayoría de las familias desocupadas. El jardín articula sus proyectos de enseñanza a partir de un denominador común y organiza la enseñanza también a partir de la articulación de las áreas de enseñanza que presenta el diseño curricular. Lo distintivo que hoy, la verdad que me fascinó, es el protagonismo de los niños y de las niñas en las producciones, en las propuestas, en los juegos, en las elaboraciones, en la alteración y la transformación de los espacios, de los ambientes, las prácticas de escritura, la lectura, las bibliotecas, en una barriada muy desheredada, hallar un jardín, además de muy bello, en un proceso de transformación a partir de un proyecto de paisaje, pero construido en clave de la educación ambiental integral, es un enorme hallazgo, un enorme trabajo, ¿no?, educativo. Mañana se reúne el equipo sábado para continuar trabajando en sus propuestas. Decirles que el nivel inicial, algo que ustedes conocen y que nosotros enunciamos también en el diseño, tiene una larga historia, lo venimos formulando, parece una obviedad, pero sin embargo nosotros insistimos en ubicar la situación de la educación inicial bonaerense hoy en una serie histórica más larga. ¿Por qué insistimos? Porque hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, y el punto de inflexión en el que nos encontramos nos permite afirmar que 2 trazos que ubicamos al inicio de la gestión, a principios del 2020, fueron democratizar a la educación inicial, el principio de la democratización y de la centralidad de la enseñanza. Este punto, este núcleo duro de la centralidad de la enseñanza no es retórico. Y allí tenemos un tejido, una trama con educación superior, con formación permanente, que precisamos, que tenemos ya avances significativos, muy significativos, y también mucha historia recorrida, pero con la cantidad de nuevos puestos de trabajo, de TRs que saludamos y celebramos, con las políticas de educación superior, creemos que podemos afrontar nuevos desafíos. Es decir, que centralizar la enseñanza no es solo, y después Ani va a especificar más, la tarea que hacen los maestros y maestras. No es solo depositar y delegar a nuestros docentes, sino es en estos ámbitos, como el que tenemos hoy, pensar en común cuáles son los problemas de enseñanza que desde el nivel inicial y desde la formación tenemos que elaborar, construir para abordar, para indagar y para traducir tanto en políticas macro como en micropolíticas territoriales. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros nos planteamos, cuando por ejemplo en el seguimiento de las trayectorias que tenemos por el RITE, nos encontramos que aún tenemos dificultades
en el área de matemáticas o que aún tenemos dificultades en prácticas de escritura o en algunas otras cuestiones, no podemos solo pensar que depende de las prácticas de enseñanza que acontecen en el aula, en la sala, en esa relación de la maestra con sus niños, sino que nos falta todavía pensar de qué formación precisamos, qué no estamos viendo, cuáles son las ausencias de nuestra propia mirada respecto a los temas, respecto a las cuestiones que no estamos abordando lo suficiente, problematizando lo suficiente o elaborando lo que llamamos hipótesis de trabajo para poner en común y democratizar junto con nuestras docentes, nuestros equipos directivos, nuestros equipos de supervisión, de manera dialógica, las cuestiones que tenemos que abordar. A nosotros nos preocupan cuestiones que preocupan a toda la Dirección General de Escuelas. La presencialidad, la presencia en las instituciones. Con una fotografía de noviembre del año pasado, nosotros hemos tenido un 64% de asistencia en los grupos de 5 años de manera continua. Y allí tenemos un obstáculo, porque todas y todos ustedes saben que para sostener la enseñanza y sostener los aprendizajes, precisamos la presencia continua de niñas y niños. También precisamos la presencia continua de nuestros docentes y nuestros equipos directivos. Me comentaban en el día de ayer que compartíamos ayer con equipos directivos en una jornada de interculturalidad que todavía tenemos un peso importante de ausentismo en nuestras instituciones. Y las preguntas, y entonces allí uno diría, bueno, pero esto es del orden de lo administrativo, esto es del orden del contralor, esto es de otro orden. Sin embargo, quiero traer aquí cómo poder pensar desde las formaciones que llevan adelante nuestros CTRs, cómo poder pensar de nuestros dispositivos de intervención, que son asistencias técnicas regionales, con los equipos directivos, con los equipos de supervisión, cuáles serían las preguntas a construir en relación a el valor de la presencia, el valor de la presencia en nuestras instituciones en relación a la enseñanza. Es decir, de qué modo volver a, perdón la redundancia, volver a otorgar sentido al acto de enseñanza. De qué modo volver a provocar desde la formación el deseo de enseñar. De qué modo repensar el vínculo de nuestros docentes con nuestras instituciones, que quiero nombrar aquí, que tenemos 5.500 jardines de infantes de gestión estatal y privada, y que tenemos una extraordinaria riqueza y tesoro pedagógico que el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, en su arco de cobertura en toda la provincia, abarca no solo la unidad pedagógica, desde niñas y niños de 45 días a 5 años cumplidos, sino que también abarca formas de lo escolar, categoría que ustedes conocen y que han estudiado en ese libro compilado por Graciela Frigerio y Gabriela Dícar, Las formas de lo escolar, formas de lo escolar diversas que nos permiten estar en zonas rurales, continentales e islas, en zonas urbanas y en zonas suburbanas, en horarios diurnos y también en horarios vespertinos. Quiere decir que cuando nosotros nombramos al nivel inicial y ustedes trabajan sobre itinerarios de enseñanza, sobre las prácticas, sobre aquello que acontece en la escena educativa, eso se produce
en el marco de una forma escolar que condiciona esa práctica de enseñanza. Y allí deseo compartir algunos problemas que también compartimos con los directores y directoras de CIE en una preciosa jornada que tuvieron, en encuentros que tuvieron, nos invitó Carlos a participar en la ciudad de La Plata. ¿De qué modos enseñar en el nivel inicial en zonas rurales distantes con grupos de 2 hasta de 1, un niño, 2 o 3 niños? ¿Qué acontece entre niños rurales que tenemos en un jirín que comparten la escuela primaria y a veces pasan más tiempo compartido con niños y niñas de escuelas primarias que entre sí son familiares, son primos o son hermanos? Entonces, en el tiempo compartido están horas con sus hermanos o 19 horas. Con sus familiares. ¿Cuál es la estrategia didáctica para trabajar allí, para producir un plus que diferencie la especificidad de la educación inicial de la especificidad de la educación primaria al mismo tiempo que la articule? ¿Qué sucede en el conurbano cuando la complejidad de lo social resuena inmediatamente en nuestros jardines de infantes? Podría nombrar el Jardín de los Hornos, que es el jardín más grande que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, en Moreno, que tiene 18 secciones, es decir, unos 500 niños que acceden cada día a nuestras instituciones. La mayoría son familias migrantes, donde las mujeres son jefas de hogar en una buena parte. ¿Qué sucede allí? Y aquí sé que tenemos a quienes escribieron nuestro diseño curricular, no la veo, pero debe estar, estoy segura que está, Adri Bello y seguramente Marita Reynoso, quienes han escrito nuestro diseño curricular, y saludamos con el mayor de los afectos y reconocimiento. ¿Qué sucede con nuestras infancias populares en los barrios más segregados del conurbano? ¿Cómo sostener allí la complejidad de lo social sin que eso signifique una relación de subalternización de las infancias populares? Para nosotros es un problema que tiene que tener una traducción en la formación, donde haya una especificidad, pero en términos de complejidad, no de diferenciación. Estaba recorriendo hoy a la tarde uno de los jardines y encontraba algo que encontramos con frecuencia, los afiches escritos por nuestros docentes y no por la escritura propia de los niños y las niñas, y que se colocan de la mitad de la pared hacia arriba. En el comentario, conversando con la directora, también con la supervisora y también con las docentes, les repreguntaba por qué no había, si había posibilidad de colocarlos de otros modos. Bueno, y conversando surgía la cuestión de las propuestas, los proyectos de inclusión en los jardines de infantes. Y ahí deseo situar la categoría inclusión ligada a la enseñanza. Nosotros tenemos como perspectiva transversal la inclusión educativa, pero ello trae como efecto en muchas ocasiones efectos educativos de selección, de discriminación, de un efecto de capacitismo, como lo nombran Mae Martínez y Sofía Tistet, que son uno de los modos de discriminación temprana que ya se produce en el nivel inicial. No es la primera vez que encuentro o que encontramos que por los proyectos de inclusión, incluso con mucho esfuerzo por parte de nuestros jardines, como los niños con mayor dificultad o con cierta dificultad,
como lo querramos decir, rompen quizás las producciones que hacen los maestros en los afiches escritos. Entonces se ponen a distancia para que los niños y niños con proyectos PPI, se lo llama, ustedes lo deben conocer perfectamente, no acceden. Yo repregunté y comparto con ustedes las preguntas. ¿Qué nombramos cuando nombramos la inclusión en un jardín de infantes? ¿Qué incluye cuando nos dicen tenemos 4 PPI a la mañana, 3 PPI a la tarde en una sección, otros 7 PPI, tenemos 30 PPIs? ¿Qué sucede con los otros 271? ¿Quiénes incluyen a quiénes? ¿No será la pregunta que en vez de pensar la inclusión en relación a esos 31, la enseñanza y la formación en relación a esos 31, hay que pensar en relación a los 271, si son 300 y pico? ¿Qué sucede con las prácticas áulicas, institucionales? Nosotros pensamos todo el espacio como el espacio pedagógico, no solo referido a los procesos de individualización que se nombran como de inclusión, porque comparto aquí que nuestro sistema educativo, y también hablo de nuestro nivel, produce prácticas de inclusión excluyentes. Y esas prácticas de inclusión excluyentes se expresan en la distinción o diferenciación en las prácticas de enseñanza. Es decir, hay momentos que estos niños juegan con cosas, bueno, habría muchos ejemplos que no los voy a dar aquí. Al mismo tiempo, tenemos que, lo conocemos y lo sabemos, nuestros niños y niñas son los primeros y primeras integradores de niños y niñas con discapacidad. Entonces, en el nivel inicial, si tenemos que investigar, y sé que también es posible investigar, indagar desde los CIES y en relación con la práctica de TRs, tenemos que investigar más de qué modos las niñas y los niños integran en su cotidianeidad a otros niños y niñas con discapacidad. Es decir, entonces, que el nivel inicial tiene todavía una deuda con la igualdad. Diferencio las categorías de igualdad y de inclusión. Consideremos que hoy nos encontramos en un momento de una profundización de la desigualdad que afecta particularmente a la infancia y a las infancias, como a los adultos y a las adultas. Estaremos llegando pronto a un 65% de infantilización de la pobreza, y eso atraviesa nuestras instituciones. Ese dato, que puede ser un dato cuantitativo, tiene que ser traducido para pensar de qué modos en cada una de las áreas de enseñanza el límite o la frontera educativa, la frontera como categoría de la ciencia social, la frontera como categoría de la ciencia social, no es una frontera que limite, sino es una frontera que es un pasaje a la problematización entre la relación entre la educación y la pobreza, para romper la relación de equivalencias discursivas que hacen que los niños que son pobres se los nombre como marginales excluidos y se terminen produciendo propuestas educativas mínimas. Para esas propuestas educativas mínimas tenemos maestros formados en términos mínimos, es decir, un sujeto educativo mínimo. ¿Para qué voy a formar un maestro que trabaja en asentamientos populares, una maestra de nivel inicial que trabaja en asentamientos populares, si hoy va a estar más preocupada por la caja de alimentos que reparte el jardín
y el menú del guiso que se va a otorgar, que los niños van a solicitar más temprano, que efectivamente por cómo organizar la biblioteca, cómo entregar los libros o cómo trabajar con las novelas del grupo de 5 años o cómo pensar la ESI transversal al área de matemáticas, al área de ciencias naturales, al área de ciencias sociales. Es decir, que allí tenemos un problema que es un problema de la formación permanente, que es del orden de las concepciones sobre los sujetos pedagógicos que necesitamos interpelar, porque no habrá modo de mejorar la calidad de la educación inicial si no interpelamos los marcos de referencia, las concepciones, todo aquello que organiza y enmarca, en términos de Judith Butler, la mirada de los docentes con los cuales trabajamos. Pero para ello también precisamos alterar nuestra propia mirada. La mirada de quien les habla, Patri Redondo, la mirada de Carlos Grande, la mirada de cada una de ustedes, que también requiere ofrecer los itinerarios de formación, pero anotarse como hacen y hacemos, porque yo también lo he hecho, cuando hacemos indagación e investigación de sensibilidad etnográfica, esa columna a la derecha, donde uno anota ese concepto que satura, pero que lo deja a uno con cierta latencia para pensar algo que necesitamos poner bajo sospecha. Yo creo que es momento de abrir profundizar lo que nos ofreció Freire como una pedagogía de las preguntas. El nivel inicial de la provincia de Buenos Aires asumió un riesgo a los 5 minutos que tuvimos a nuestro ministro Alberto Silioni como ministro. Le dijimos, pasada la pandemia, que queríamos transformar el diseño curricular. Nos hizo una pregunta, alguna más también, pero una pregunta clave, que si podíamos garantizar el consenso en la provincia para hacerlo. Le dijimos que sí y asumimos el riesgo de una consulta a 50.000 maestras y maestros. Consultamos universidades, institutos, el Consejo Indígena en la provincia de Buenos Aires, familias, niños, y así llegamos a un diseño que por supuesto requerirá nuevas transformaciones, pero que es un mascarón de proa, es un norte, donde nosotros planteamos una organización de la enseñanza, donde decimos que la ESI no es poner el bienvenidos y bienvenidas. La ESI requiere una transversalidad a ser explorada para que los maestros y maestras puedan efectivamente, en el juego, en las matemáticas, en cada una de las áreas, poder plantear una modelación diferente de las prácticas. Solo quiero cerrar, así le doy la palabra a Ani, con una preocupación, no una preocupación, sino al contrario, no una preocupación, sino un logro que queremos profundizar, que es el trabajo de las mesas en cada uno de los distritos y el trabajo articulado que se lleva adelante en muchos distritos y regiones entre el equipo de TRs y nuestros equipos de supervisión. Creemos que en ese diálogo, que no consideramos que tenga que ser responder a la demanda, no consideramos que desde la formación se tenga que responder a la demanda de las y los supervisores, sino por el contrario, creemos que es en ese entre dialógico de miradas, de posiciones en el campo educativo, de responsabilidades diferenciadas, pero comunes,
una tarea común que tiene que ver con garantizar la mejor de las enseñanzas para garantizar el derecho a la educación, es la construcción de esos problemas de enseñanza y efectivamente formar en las estrategias necesarias para efectivizar las buenas prácticas o las mejores prácticas o la lectura, nuevas claves de lectura sobre aquello que nombramos como buenas prácticas, porque también somos conscientes de que en nuestros jardines se produce mucho en términos pedagógicos y didácticos, pero que no se logra conceptualizar aquello que se produce y se pasa de un andarivel a otro. Tenemos mucho activismo, muchos proyectos, pero no requerimos de la dirección central un hiperactivismo si no pensamos que se planifique en los tiempos necesarios para que los niños y niñas aprendan. Esa posibilidad de entrelazar la tarea en una mesa de trabajo, de borradores, de planes de vuelo comunes, donde una inspectora pueda plantear los problemas con honestidad, donde diga, en estos jardines tenemos estas dificultades, que no es el problema de esta maestra, es un obstáculo o una dificultad a ser atendida y que desde el equipo de TR de ese distrito, de esa región, pueda ser abordado en común y producir saltos cualitativos que puedan ser asimismo evaluados y retroalimentados. Si lográsemos que eso acontezca en todas las regiones y en todos los distritos, yo creo que a mitad de año podremos estar conversando con un escalón mucho más frondoso, con una situación mucho más frondosa, mucho más fértil, con un glosario mucho más atractivo sobre cuáles son las cuestiones a las cuales le tenemos que dedicar atención. Cierro con un agradecimiento, después volveré a intervenir si es necesario, un agradecimiento al compromiso con la educación pública. Estamos viviendo y viviremos aún más una cantidad de agravios, de desfinanciación de la escuela pública a escala federal, de agravios de referentes como Flavia Terici, que fue escrachada mediáticamente y que todas y todos estamos adhiriendo a los pronunciamientos que repudian los agravios mediáticos a rectores y a una rectora que la tenemos de maestra por años y que todos leemos, escuchamos y nos formamos y sabemos de su austeridad y su dedicación a la educación pública argentina. Quiero decir que cuando un formador, una formadora, trabaja de manera comprometida con los maestros de 3 años, de 4, de 5, piensa con los equipos directivos en un jardín popular, en un jardín rural, no está trabajando para ese jardín, está disputando una batalla cultural porque en las infancias está en el presente, en la cita del presente, está el porvenir que hoy nos están negando como sociedad. Agradezco, gracias Carlos, gracias a todas y todos, y Ani, te paso la palabra. Gracias, Patri. Bueno, me parece que yo voy a decir algunas cuestiones, pero me parece que lo más interesante, por lo menos tanto para Patri como para mí, es escucharlas a ustedes, cuáles son las cuestiones que a ustedes también les preocupan, porque me parece que esta reunión tiene el sentido de poder establecer una verdadera conversación donde podamos compartir ideas, problemas, situaciones, logros, avances, dificultades, para
bueno, para seguir trabajando en conjunto. Lo que voy a decir, ustedes lo conocen muy bien. Nosotros estamos en un periodo de tratar de poner en marcha, nosotros decimos poner en movimiento el diseño curricular. Es un diseño curricular, como ustedes saben, que tiene, digamos, realmente la gente siente que ese diseño curricular les pertenece, sienten que están sus voces, que están sus ideas, pero una cosa es esta percepción que tiene la gente en relación a un diseño y otra cosa muy distinta es que efectivamente ese diseño acontezca en la práctica con todas las modificaciones necesarias que cada docente realiza en cada equipo directivo y equipo de supervisión hace a partir de su propia lectura de los documentos. En ese aspecto hay algunas cuestiones que nosotros ponemos particularmente la mirada, que tiene que ver con cómo logramos que efectivamente esas 4 perspectivas que están planteadas en ese marco general efectivamente estén presentes en las propuestas de enseñanza. Eso es un camino que tenemos que recorrer de manera conjunta. Nosotros en el diseño hicimos algunos avances, pero no están hechos todos los avances. Y esos avances que son necesarios desarrollar tienen que venir a partir de las propias experiencias que se vayan desarrollando en la práctica cotidiana de la enseñanza. Entonces, ese es un aspecto que nos parece importante, que a partir del trabajo en cada una de las, o sea, que ustedes desarrollan a partir de cada una de las áreas, tengan siempre presente de qué manera efectivamente van apareciendo las perspectivas en función de los contenidos, las formas de enseñanza, las formas de evaluación, etc. Y a partir de eso, poder retomar muchas de estas cuestiones también para enriquecer el planteo del diseño en sí mismo. Lo que quiero decir es que hay un trabajo de articulación que nosotros empezamos a desarrollar, pero que es un proceso que recién vuelvo a decir, recién se inicia. De tal manera que son ustedes trabajando junto con los equipos docentes, con los equipos directivos, los que efectivamente van a poder ir avanzando en de qué manera esa transversalidad realmente es posible de llevar adelante y cuáles son también las dificultades que aparecen en relación con estas cuestiones. El otro, el planteo es, retomando lo que planteó Patri fundamentalmente en relación a los marcos con los cuales los docentes piensan la tarea de enseñanza. Cuando digo docentes no estoy hablando solamente del docente, sino en general de los docentes, los directivos, los supervisores, o sea, para pensarlo de manera más global, ¿no? Pero digo, es el tema de pensar
la tarea de enseñanza desde determinados marcos implica fundamentalmente, ella planteó el tema del cuestionamiento hacia los propios marcos y la necesidad de replantearse esos marcos para poder pensar desde una concepción mucho más democrática en relación a la enseñanza, fundamentalmente, y en relación a la concepción acerca de lo que es el nivel inicial en su conjunto. Y me parece que en ese sentido, lograr que ese marco general que son las perspectivas, pero que también tiene que ver con toda la primera parte que habla sobre la concepción de infancia, la concepción del nivel, también es un aspecto que tiene que ser revisado con los docentes, aunque estemos trabajando en matemática o en prácticas del lenguaje. O sea, pensar la tarea de enseñanza desde un determinado posicionamiento, o por lo menos de poder preguntarse acerca de cómo ese posicionamiento determina, o más que determina, condiciona la forma de enseñar. No sé si soy clara con lo que estoy planteando. O sea, me parece que hay una cuestión que tiene que ver, que es una cuestión absolutamente ideológica, que tiene que ver con el posicionamiento que cada docente asume en relación con la enseñanza. Si ese posicionamiento, aunque esté trabajando o esté, digamos, en un curso que tiene que ver con, no sé, con juego o con prácticas de lenguaje, no se pone en cuestión, no hay manera de poder modificar la manera de pensar la enseñanza en ese campo específico. Entonces, me parece que esta es una cuestión importante que nosotros necesitamos que también ustedes nos apoyen en el trabajo que realizan tanto en los cursos como en las mesas, para poder ir, digamos, abriendo nuevas preguntas, pero sobre todo, además, ampliando las miradas que tienen los docentes en relación a su propia ubicación como docentes y como desde un posicionamiento que es un posicionamiento ético y político, y que son aspectos que normalmente en la docencia, sobre todo en la docencia inicial, muchas veces están dejados de lado y no son asumidos en la práctica, pero no son reflexionados como un posicionamiento político y ético. La otra cuestión importante es pensar que nosotros en el nivel inicial no armamos la tarea de enseñanza desde pero es la enseñanza de las áreas de manera separada. De tal manera que es importante que, aunque el docente que esté a cargo o el profesor que esté a cargo de una determinada área tenga su pedacito, pero que ese pedacito de trabajo que tiene que ver con ese área obligue a los cursantes a relacionarlo con otras áreas. Es decir, pensar que la enseñanza no es por partes separadas, sino que implica una articulación de distintos conocimientos, y que ese proceso de articulación es importante que ya desde la formación que ustedes realicen esté presente, ¿sí? Porque si no, digamos, nosotros tenemos siempre una preocupación, que es que
y hasta ahora no lo pudimos resolver de otra manera, nosotros presentamos un diseño que está organizado por áreas de enseñanza. Pero la forma de enseñar no es por área separada una de otra, sino en función de pensar las articulaciones entre las áreas, y por eso el trabajo en función de las unidades, de los proyectos, y bueno, y además el tema de la secuencia. Pero digamos que entonces pensar que de qué manera nosotros logramos que los docentes puedan pensar cómo articulan ese conocimiento que van a transmitir con otros conocimientos para que efectivamente sea posible establecer esas articulaciones que permiten que los chicos puedan adquirir un sentido a eso que están aprendiendo. De ahí la importancia de las contextualizaciones, la importancia de la contextualización de los contenidos para que efectivamente sea posible establecer esos sentidos en eso que se está aprendiendo. Y por eso, digamos, nosotros queremos poner mucho el acento en todo lo que tiene que ver con la organización, ¿sí?, de la organización de la enseñanza de manera más general, porque es, digamos, es el paraguas que le da sentido al trabajo en cada una de las áreas. La otra cuestión es que estamos, digamos, hay una preocupación general en toda la dirección de escuelas, en particular en la Subsecretaría de Educación, con el tema de la alfabetización. Y eso también nos incumbe a nosotros. Pero nosotros, digamos, concebimos la alfabetización no de una manera más restringida al tema de la lectura y la escritura, sino pensado en términos de alfabetización cultural. Y esa mirada más amplia de la concepción de la alfabetización también es importante que esté presente en las miradas con las cuales se aborda cada una de las áreas del enseñanza. Nosotros tenemos como instrumento de alguna manera de evaluación de qué está sucediendo en la enseñanza a partir de lo que fueron los resultados del RITE. Y a partir de eso, digamos, tenemos un cierto panorama acerca de cuáles son las cuestiones donde tenemos mayores dificultades. En general, hay una evaluación que estos 2 años de trabajo real que hubo en los jardines permitieron que los chicos aprendan más cosas, ¿sí? Sin embargo, no podemos decir que que alcanzamos los niveles que creemos que teníamos que alcanzar. Nosotros, uno de los aspectos sobre los cuales tenemos mucha dificultad tiene que ver con matemáticas. No logramos que algo tan básico como que los chicos aprendan a contar o que haya, digamos, que tengan experiencia de lectura y de escritura numérica suceda. Por eso, esas son cuestiones que nos preocupan fuertemente. Avanzamos un poco más en relación con el tema de la escritura del nombre propio, pero tenemos muchas dificultades, digamos, estamos luchando con el tema de la copia. La copia no permite que los chicos aprendan a escribir, no ese es el camino que nosotros queremos desarrollar, y estamos, digamos, poniendo mucho el énfasis. Bueno, ahí Adri Bello nos ayudó muchísimo trabajando con los docentes, haciendo reuniones, haciendo devoluciones,
haciendo un documento que es muy importante en relación con justamente cuestiones que fueron de alguna manera, si se aprendieron en algún momento fueron olvidadas y en la mayoría de los casos son cuestiones que los docentes no conocían, que tienen que ver con los niveles de conceptualización. Y este es un punto importante porque retomar el tema de que para enseñar necesitamos conocer los contenidos, pero además necesitamos conocer cómo los chicos conceptualizan esos contenidos, cuáles son las formas en las cuales se acercan esos contenidos, cuáles son sus ideas en relación a eso, cuáles son los obstáculos con los cuales se enfrentan para poder avanzar en la adquisición, en la apropiación de esos contenidos. Esos son aspectos que los docentes no conocen, no saben. Y entonces, digamos, es muy importante que estén presentes en la formación que ustedes desarrollan, donde los docentes comprendan las formas de pensamiento de los chicos. Y los docentes no entienden cómo los chicos están pensando ese objeto de conocimiento, difícilmente puede entender cuál es la propuesta de enseñanza que tiene que hacer y cómo tiene que intervenir en esa propuesta de enseñanza. Y ese es un punto central. Estoy un poco desordenada, ¿no? Una cuestión que Patri les adelantó, nosotros vamos a empezar a hacer una consulta acerca del diseño curricular del primer ciclo de los jardines maternales, y ahí pensamos que ese proceso de consulta nos tiene que permitir también empezar a abrir un camino de cuestionamiento de muchas prácticas y también un camino de mayor estudio. Los docentes no tienen la suficiente formación en relación a los primeros años, les falta formación psicológica, no la tienen, no entienden lo que los chicos producen, y me parece que tampoco tienen herramientas como para poder organizar una propuesta de enseñanza adecuada. Estoy generalizando lo que no debería generalizar, pero aparece fuerte propuestas de enseñanza que están todavía pegadas a cuestiones que son más propias del jardín de infantes que del jardín maternal. Y eso se ve clarito, por ejemplo, cuando tenemos salas de 2 en los jardines de infantes, ¿no? Cómo hacer para que efectivamente esa sección de 2 años no sea una sección de 3 o de 4, sino sea efectivamente una sección de 2 años. Pero para eso también el docente tiene que conocer cuáles son las características que tienen los niños, cuáles son las cuestiones centrales sobre lo que tiene que poner la mirada, cómo puede empezar a entender lo que los chicos están haciendo o diciendo a partir de tener una formación que le permite comprender eso que está mirando, pero que no le dice nada porque no tiene la formación previa que le permite entender lo que los chicos nos dicen a través de los gestos, las acciones, etc. De tal manera que este proceso de consulta, yo sé que en los CIES no hay tarea específica en relación a la formación de maternal, pero es algo que tenemos como deuda y que tenemos que, con el tiempo, empezar a
a reparar esa situación, pero me parece que el proceso de consulta nos va a habilitar para que los docentes vuelvan a estudiar, porque también ese es un punto importante donde tenemos que poner mucho la mirada, digamos, sobre todo en una época en la cual cada vez leemos menos, cada vez estudiamos menos, cada vez tenemos menos paciencia. O sea, tenemos que pensar que estamos haciendo un documento que no tiene que tener demasiadas hojas porque los docentes no leen tanto. Y eso es un problema que tenemos. La otra cuestión, que es un aspecto que me parece que es importante pensar, aún cuando estamos trabajando en un área particular, es cómo las variables que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la organización de los grupos interviene en esa propuesta de enseñanza que se está estructurando. Es decir, digamos, bueno, ahí Patri habló sobre el tema de los carteles puestos fuera de la mirada de los niños. Es un tema, pero además también en relación a cómo se organiza ese espacio para que sea posible la situación de enseñanza, para que qué materiales se ponen a disposición, cómo se los ofrece, y fundamentalmente el tema de la organización de los grupos, ¿sí? La organización de los grupos para romper esta cuestión que plantean los docentes, que es las dificultades que tienen de salirse de ese rol que centraliza la enseñanza y que tienen a todo el grupo trabajando al mismo tiempo, y donde aparecen siempre los reclamos acerca de la heterogeneidad de los grupos. Si los grupos son heterogéneos, y aunque tengan todos la misma edad y que hayan nacido en el mismo mes, también son heterogéneos, pero cómo se organiza la enseñanza para que efectivamente esa heterogeneidad sea una riqueza que permite que los chicos aprendan más. Y ahí es importante entonces cómo lo que nosotros denominamos como la multipropuesta efectivamente sucede, pero además cómo esa multipropuesta no son actividades sueltas que se ponen en mesas, sino que son propuestas que que tienen coherencia, que permiten una mayor complejidad de los conocimientos, que efectivamente permiten que haya interacción entre los chicos, que permite que haya una mayor complejización de los conocimientos a partir de ese intercambio necesario que se produce. Y cómo, como docentes, enseñamos, ¿sí?, a trabajar en una multipropuesta, porque nadie nace sabiendo cómo interactuar con el otro. Eso se aprende. Y eso me parece que es un aspecto que muchas veces se olvida, y entonces después, si no tenemos a 4 personas adultas en el aula, no podemos desarrollar absolutamente ninguna situación de multipropuesta, porque parece que cada mesa de trabajo necesita la coordinación de un adulto. Entonces, digamos, salimos del docente que toma a su cargo todo el grupo a tener docentes que toman a su cargo pequeños grupos. Y todo el tema de pensar en propuestas, donde algunas será centralidad del docente, pero también propuestas que permitan una mayor autonomía de los chicos en su resolución, también es una cuestión que tiene que poder pensarse. Teniendo en cuenta algo que yo digo siempre, que es que nosotros en el diseño planteamos un montón de cosas, pero
en el día a día el docente se enfrenta frente a muchas situaciones donde tiene que pensar cómo organiza una secuencia, que no es fácil, no cualquiera organiza una secuencia. Y entonces ese trabajo de discusión acerca de cómo complejizar los conocimientos, cómo organizar secuencias que efectivamente permitan ese desarrollo de una complejización, cómo a partir de las diferentes variables que el docente puede utilizar para ir complejizando ese contenido que está enseñando, tiene que estar puesto sobre la mesa para que efectivamente los docentes tengan la oportunidad de poder experimentar, probar, desarrollar, equivocarse, retomar, porque no hay nada que esté cerrado, sino que es necesario efectivamente que el docente se atreva a equivocarse. Y eso es un punto que también nosotros siempre insistimos en que se aprende a partir del error, pero no solamente los chicos aprenden del error. También nosotros como adultos aprendemos del error siempre y cuando podamos reflexionar sobre ese error que estamos cometiendo. Y la otra cuestión es entonces pensar el tema de la organización del tiempo. El tiempo en la enseñanza es central. Nosotros en el nivel tendemos a no considerar el tema del tiempo, justamente porque no tenemos la obligación de rendir cuentas como tienen otros niveles que tienen que rendir cuentas de aprendizajes en determinados tiempos establecidos. Y esto de que continuamos el proceso, o sea, iniciamos un proceso y se continúa en los otros niveles, cosa que efectivamente es cierta, pero eso hace que muchas veces el tiempo diario, el tiempo semanal, el tiempo mensual, se vaya estirando y tenemos muchas situaciones de tiempo donde no pasa absolutamente nada. Y entonces, la preocupación por el uso del tiempo para que efectivamente el día a día de cada chico implique múltiples situaciones y donde efectivamente los chicos cada vez aprendan más, implica una preocupación del docente que no es controlar que tengo 15 minutos de matemática, sino que efectivamente en ese día a día sucedieron muchas propuestas que efectivamente enriquecieron a los chicos y que dan cuenta de todo lo que los chicos tienen que aprender, porque este es un punto importante sobre el cual nosotros tenemos que poner siempre la mirada. Bueno, creo que, esto es más o menos las cosas que en principio queríamos compartir con ustedes. Me parece que podemos abrir un diálogo. Ahí apareció en el chat que hay algunos profesores que están en condiciones de tomar o que ya toman la formación en jardín maternal. Eso me parece, la verdad, fantástico, y además me parece que va a ser una voz importante para el proceso de consulta. Así que, ¿por qué no abrimos el...? Eso, yo pensaba, Ana, Patri, nos quedan como 10 minutos, 12 minutos para poder tomar alguna pregunta de las compañeras o los compañeros que están en el Meet y hacer algunas cosas breves para tomar aunque sea 3 o 4 preguntas para estar cerrando esta reunión
igual quedará grabada, que quedará para que puedan verla, y que bueno, obviamente nosotros, esto es, como bien dijo Patri, es una construcción dialéctica que no termina con esta reunión, que vamos a seguir pensándolo, que vamos a seguir construyéndolo, pero que por ahí estaría bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta y que ustedes puedan abordar esa respuesta. Pregunta, comentario, lo que quieran. Exacto, ahí que levanten la mano y lo hacemos como si estuviésemos en un aula, como corresponde. Han sido muy claras, es cierto que romper el hielo de las primeras preguntas lleva su tiempo, luego vamos a tomar ese tiempo del silencio y de la reflexión, pero no sé si alguien quiere tomar la palabra. Bien, veo acá, Noelia levantó la mano, así que le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Me veo un poco oscura porque mi computadora no es muy buena, pero acá estoy. También soy morochita igual. Bueno, agradecerles a las dos. A Patricia tuve el honor de conocerla, de que venga a visitar un jardín muy pequeñito de la provincia de Buenos Aires. Espero que se acuerde. Es Garré. Le regalamos un libro en esa oportunidad de poesía de Alejandra Pizarnik y siempre están nuestros recuerdos. Bueno, yo ahora estoy en otro lugar y lo que sí, escuchando a Ani, quería sugerir, aportar o pensar, que sé que lo estamos haciendo desde las mesas de acompañamiento y desde los talleres, en el rol del directivo, como asesor pedagógico, y como que pareciera, ¿no?, que todo este tiempo haciendo una reflexión se hizo como un salto, parecía que todo estaba puesto en el docente, en el aula, en la enseñanza, ¿no? Y el directivo parece que se desdibujó su función, o ellos mismos, ¿no? Se han sentido, no sé, abrumados o corridos, y creo que ahí hay una gran pieza y clave para empezar a pensar en que asuman su compromiso. Yo no sé si está tanto en los inspectores hoy la cuestión, sino en los directores, con lo que significa ser director y acompañar, porque hoy que una docente no sepa, ¿no?, los niveles de conceptualización es preocupante, pero más preocupante es que una directora, digamos, no pueda advertir esta situación y acompañar y generar los espacios para poder hacerlo. No es una crítica, también hablo porque, bueno, fui 6 años directora y sé que es difícil, pero se puede. Pero creo que hoy asumir el compromiso más que nunca, y bueno, y nosotros poder acompañar. Lo estamos haciendo, ya hay una mesa, de hecho, en esta región respecto a eso, y también pensar otra cosa, ¿no?, y que lo dijo Patri en un momento, pensar en nuestros ingresos a los jardines, voy a quedar romántica, ¿no?, pero de la mano de esas inspectoras, y también pensando en que en los jardines empiecen a recibirnos y a abrirnos las puertas, asumiéndose como espacios públicos donde todo lo que sucede ahí debe ser compartido, conversado, en palabras de Scliar, ¿no?, para poder mejorar. Y ese va a ser nuestro gran desafío acá, y es lo que estamos abordando con la inspectora, muy buena y genia también. Pero bueno, creo que es nuestro mayor desafío, que hoy puedan comprender en este contexto, ¿no?, donde lo privado y lo individual reina, que somos espacios públicos de construcción colectiva. Nada más quería decir esto y sobre todo agradecerles. Para mí hoy fue una noticia muy triste que se vayan, pero sé que siguen desde otro lado. Y bueno, nada, admiración total siempre por ustedes, y desde acá aportamos lo que sea necesario para mejorar el nivel superior ahora y el inicial sobre todo. Cariños. Gracias. ¿Sumamos alguna más, Carlos, y vamos respondiendo, o querés de alguna, como digas? A ver si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Analía. Hola Ani, hola Patricia, hola a todas las compañeras. Algunas cositas así para comentar, que también desde la coordinación uno va viendo y bueno, va escuchando de las compañeras de UTR. A nosotros en particular este año apareció mucho la preocupación por el ingreso de los nenes y las nenas de 2 años a los jardines.
bueno, había algo ahí que evidentemente las directoras estaban diciendo, bueno, no sabemos mucho cómo empezar a trabajar con esas edades porque se sentían más cómodos con 3, 4 y 5. Así que ahí nosotras fuimos armando mesas, hay un desafío, también la lógica de los 2 diseños que hoy están vigentes, bueno, eso trae ahí otra complejidad. Bueno, bueno, más la formación que las maestras por ahí tienen más concentrado en lo que es el jardín de infantes. Y eso es, bueno, un poco lo que dijo Ani y nosotros también lo hemos ahí recogido. Y después, yo en algunas ocasiones, o lo que voy viendo, no lo que uno va escuchando, y que por ahí se resuelve con estudiar, porque hay cosas que el diseño curricular nuevo trae temáticas que no se han visto en la formación inicial o en la carrera, no en la profesión, como por ejemplo la interculturalidad. He visto varias confusiones conceptuales, ¿no? Como que ahora también de repente todo es interculturalidad, ¿no? Todo. Y me parece que ahí, bueno, falta como algunas lecturas para después poder entender cómo uno podría generar una propuesta que esté ahí pensada desde esa perspectiva. Igual nosotros como coordinadores la fuimos pensando, la discutimos, la leemos y tratamos de construir algunas cuestiones en ese sentido. Y después también, digo, yo hice un recorte, por ejemplo, del diseño curricular, que hay tantas cosas para ir trabajando, y una que también me parece interesante, que es el trabajo con la documentación pedagógica, que nos permite también evaluar en el mejor de los sentidos, ¿no? Evaluar en el sentido de poder reflexionar sobre la práctica de enseñanza y en consecuencia con los aprendizajes de los chicos, y eso dispara todo, digo, desde el diseño curricular. Ahora nosotros podemos seguir armando dispositivos de todos sentidos por distintos puntos del diseño. Cuando vos, Ani, decís, por ejemplo, el trabajo del tiempo, que también es una variable que la tenemos ahí dando vuelta, últimamente ando más preocupada por el periodo de cierre que por el periodo de inicio. ¿No? Digo, en el periodo de inicio hay mucho trabajado, hay mucho escrito, me parece que los jardines fueron encontrando ahí una manera de resolver bien ese periodo de inicio, y el periodo de cierre, bueno, me preocupa un poco cuando llega noviembre, diciembre, ¿no? Parece que se cierran muchas cosas, pero el jardín sigue abierto, ¿no? Y ahí hay algo del tiempo institucional que también lo tenemos que pensar. Bueno, esas cosas, me paso la palabra. Bien, si te parece, tomamos la participación de María Paula y después toman la palabra ustedes y cierran, Patri. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, Carlos. Un comentario en esto de los niveles de conceptualización, pero creo que también hay algo de la teoría en cuanto a la didáctica, que tampoco está y que este diseño sí lo trae, y estamos haciendo hincapié en hacer este contrapunto de, para pensar la planificación, volver a leer ciertos conceptos como sistema de escritura, lenguaje que se escribe, las definiciones de las situaciones fundamentales, y yo vengo viendo que para muchas es como una novedad, porque en el diseño o van a los contenidos o a las orientaciones, dejando de lado la teoría, y me parece que puede ser potente recuperar esto que vos decías, Ana, que es verdad, leen poco, pero tal vez reeducar en que hay que volver a leer y hay que estudiar para planificar, y hay que leer la teoría para planificar, y puedan ver esa línea que es directa. Bueno, por acá están los sistemas de conceptualización, pero tenemos que conocer las definiciones de las situaciones fundamentales, los propósitos didácticos, y eso va de la mano con el sistema de escritura y el lenguaje que se escribe, para después pensar qué textos pueden leer y escribir los nenes y las nenas, y qué intervenciones. Es como toda una cadena, ¿no? que se va haciendo y que a veces no la tienen presente, y me parece que las mesas y los talleres, nosotros lo hemos conversado en las reuniones con Valeria, pero que sean una oportunidad para eso, y sobre todo porque este diseño tiene mucho, es muy potente en ese sentido, aparecen los criterios de enseñanza, digo, aparecen muchos conceptos que antes teníamos que ir a buscarlos a los documentos de primaria, ahora están acá, y me parece que es una oportunidad para recuperar el marco teórico
la intervención sola, bueno, pero ¿de dónde viene? Bueno, me parece que yo siento que hay algo de base que no está, como una solvencia que falta y que tiene que ver con el marco teórico y enmarcar, digo, ahí las intervenciones. A ver, yo quisiera hacer una intervención polémica, después le voy a dar la palabra a Ani y quisiera retomar. No vamos a tener tiempo, pero quiero hacer una intervención más político-pedagógica polémica. ¿Por qué lo planteo? A ver, algunas cuestiones. A mí me parece que hay una pregunta de la formación que es qué lugar se le otorga a la posición de los maestros y maestras que están en la diaria, que es la trinchera más difícil, que es la enseñanza cotidiana. Y digo, nosotros usamos una metáfora, que cambiamos la preposición, que la traje yo de una colega mexicana, no es mía, que no es día a día, sino día con día. Podríamos discutir varias horas alrededor de esa preposición. Insisto, no la traje yo, la traje de una extraordinaria educadora mexicana. Entonces, yo no coincido, y disculpen, no coincido con la mirada sobre lo que falta, es decir, los supuestos teóricos que faltan, aquello que en la teoría no está, sino al mismo tiempo no se nombra lo que sí está. Lo que quiero plantear, que si no nosotros construimos una relación de poder vinculado al saber, donde siempre se ubica, no digo que lo hagan ustedes, lo hablo en nombre propio, porque pongo, como decía Estanislao Antelo, mis propias categorías en términos epistemológicos bajo sospecha, lo que implica poner mi propia posición bajo sospecha en términos epistemológicos, me ubica a mí en un lugar de saber donde queda aquel con quien trabajo en un lugar de no saber o de no saber lo suficiente. Y en un lugar que le otorga la teoría, donde la supuesta práctica, que epistemológicamente tampoco coincido, que le otorga a la práctica una posición, porque uno sabe que la práctica puede representar, la teoría puede representar una de las mejores prácticas, depende del modo que se la articula. Entonces, allí me parece que es donde nosotros tenemos que trabajar intensamente. Nosotros no partimos de reconocer que nuestros maestros, nuestras maestras no saben. No partimos de reconocer que nuestro diseño es muy difícil, porque tiene 400 páginas. Y porque hoy, como nos lo plantearon ayer, directoras que viajaron más de 1000 kilómetros para trabajar en una jornada de interculturalidad, donde ya tenemos un dispositivo de intervención, una metodología que construye una cartografía para toda la provincia, nosotros no tenemos las suficientes jornadas institucionales con suspensión del tiempo para la discusión y formación colectiva en las instituciones. Y tenemos maestras, más del 55% jefas de hogar con doble cargo y directoras con doble cargo. 70 inspectoras nobles y una cantidad importantísima de directoras nobles. Entonces allí me parece que parte de la complejidad que nosotros tenemos que reconocer no parte de aquello que un maestro, una maestra no sabe, sino de cómo ubicarnos desde el nivel inicial. Asumo el guante, lo hemos asumido, y desde en ese puente con la formación de aquellos que sí saben, y mucho, incluso mucho más de lo que sabemos nosotros de la dirección central, saben ustedes de la formación, y partir de esos supuestos teóricos para poder deconstruirlos con las herramientas de trabajo. Ahí pusieron el documento de Agribello
que nosotros tenemos en Continuemos Estudiando, que lo pusimos, juntamos a centenares de maestras de 5 años en el Dardo Rocha, en una jornada donde objetivamente preguntaban y repreguntaban. Estaba Adri allí, la tuvimos como 8 horas trabajando con nosotros, pero creo que allí invito modestamente a que desde por lo menos de la posición nuestra, a repensarnos nosotros en clave de formación, cómo miramos a nuestros docentes y sus condiciones de trabajo. Y allí entonces también planteo una cuestión sobre la categoría del tiempo. Hay un tiempo al que refirió Ani, que es un tiempo vinculado a la organización de la enseñanza. Pero hay un otro tiempo, en términos teóricos, que refiere al tiempo de infancia, que alojamos nosotros en las instituciones educativas de nivel inicial. Y eso tiene también un tiempo, que es el tiempo cronos, un tiempo aión y un tiempo kairos. Entonces allí hay una sobreimpresión de cómo un maestro organiza su enseñanza, pero al mismo tiempo, y perdón la redundancia, tiene que producir un efecto de un tiempo aión, es decir, de un tiempo en clave de experiencia, para que ese niño o niña le acontezca algo del orden de la enseñanza que lo marque en términos educativos. Es decir, que para nosotros, en infancias que hoy están muy empobrecidas, que están atravesadas por el consumo, que están con las pantallas a disposición de las 24 horas, 16 horas, la discusión sobre la enseñanza tiene dimensiones didácticas específicas que Ani las expresa maravillosamente, y tienen dimensiones político-pedagógicas que requieren una formación de nuestros docentes en esta intersección que ustedes han leído el texto de Sandra Carli sobre la cuestión de la infancia, de una formación muy compleja, que es un diálogo no solo que implica lecturas teóricas, que todos nosotros podemos tener muchas, sino un diálogo que interprete los indicios de la realidad con las cuales trabajan nuestros docentes y que sobre esa interpretación construya junto con, en una relación dialógica y freiriana, donde nosotros también aprendemos qué es lo que hoy está absolutamente desplazado. Y termino con esto y paso la palabra. Nuestras docentes, hoy, en relación al vínculo con las familias, para decir algo, se encuentran que, lo digo por ejemplo, maestras de Bragado, se encuentran que las transformaciones culturales de las prácticas de crianza del conjunto de nuestras infancias tienen como interlocución al YouTube, no tienen como interlocución a otras generaciones. Los niños, yo tuve una conversación en Merlo con niños de 5 años que me decían que preferían jugar al celular, y me detuve con ellos en una conversación larga hasta que logré desarmar eso de que el celular era el mejor objeto de juego. Entonces los efectos post-pandémicos, transpandémicos que tenemos nosotros en el nivel inicial hacen que los niños tengan pañales a los 4 años. Y eso tiene que ver con la escritura, tiene que ver con las prácticas del lenguaje, tiene que ver con las matemáticas. Entonces, a mí me parece, y lo digo modestamente, con 45 años de trabajo, que precisamos poder, que es lo que ustedes hacen, es lo que ustedes hacen, deconstruir y poner a amasar en el fuego cotidiano cuáles son los supuestos teóricos que están en las cotidianidades de nuestros jardines para poder enlazar con otras categorías, pero no como una teoría que pareciera que falta. Les diría que hasta sobra demasiada referencia, que no está entrelazada, conceptualizada, amasada con los maestros que siempre se sienten, ¿se acuerdan ese inicio del texto extraordinario de Flavia Teresi,
de ese saber que tiene un maestro, que es un saber que no está siempre legitimado. Me parece que allí tenemos una tarea de legitimación de los saberes de los docentes de nivel inicial en una trama, hablo en nombre propio, para poder jerarquizar esos saberes con mayor legitimación y cualificación para poder mejorar el conjunto de la formación y el conjunto de la tarea del nivel inicial. Por supuesto, hablo en nombre propio, necesitaríamos otro encuentro más para seguir conversando. Gracias, Ani, te paso la palabra. No, bueno, me parece que este es el inicio de una conversación que vamos a tener que seguir sosteniendo. Sepan que nosotros desde la dirección estamos a disposición para continuar conversando, digamos. O sea, esto no cierra un proceso, sino que abre un proceso. Es una conversación que nos debíamos hace mucho. Yo estoy muy contenta de que lo hayamos podido efectivamente realizar, pero ustedes tienen, digamos, a su disposición todo el equipo nuestro para poder conversar, discutir, pensar juntos algunas cuestiones que a ustedes les preocupe y que a nosotros también seguramente habrá otras cuestiones que nos preocupan. Así que simplemente eso, la dirección está a disposición para que esto no se corte acá, sino que tenga real, digamos, continuidad en el tiempo. Me parece que que necesitamos estos encuentros para poder pensar juntos cuestiones que nos interesan a todos. Y una cuestión última es nosotros, a ver, si yo tuviera que decir con una sola palabra ¿qué nos importa mucho? Es que los docentes se vuelvan a entusiasmar con la tarea de enseñar. Y me parece que esa es una tarea que tenemos nosotros desde la dirección, pero también ustedes desde la formación que realizan, sus intervenciones, las posibilidades de trabajar codo a codo con los maestros para discutir con ellos los problemas de enseñanza que tienen y poder pensar juntos formas de ir encontrando mejores caminos para la tarea. Así que, por mi parte, nada, muchísimas gracias por este tiempo y vuelvo a repetir, la dirección está abierta para que esto efectivamente se pueda continuar. No hace falta que seamos todos, puede ser de manera individual y podamos seguir conversando si lo necesitamos. Así que muchas gracias por el tiempo. Y gracias a todos. Bueno, Gracias a todas. Primero quería decir yo, agradecerles obviamente a ustedes por este tiempo, Patri y Ana. Es muy importante para todos nuestros equipos tener un ámbito de debate, de discusión, de conversación con esta franqueza ideológico-pedagógica que creo que nos fortalece y nos da marco teórico para el debate, para la discusión. Comparto esta idea profunda de que es una conversación y toda conversación tiene momentos más intensos y momentos de espera y momentos para volver a retomarlas. Seguramente las vamos a volver a retomar. Quiero agradecerle al equipo nuestro de coordinación, de coordinadoras y coordinadores que conduce Laura, que está acá, nuestra subdirectora, y también al equipo de distancia, de nuestro espacio de distancia, que permitió que esta conversación quede grabada y que pueda ser enriquecida por otros que mirarán asincrónicamente este momento.
y creo que vuelvo a esta idea, ¿no? Que una conversación es importante en tanto y en cuanto esa conversación tenga continuidades con mayores intensidades, con mayores lecturas, con mayores posibilidades de fortalecer no solamente nuestra propia formación en ese camino, sino también entender que tenemos una responsabilidad política de garantizar un derecho, y ese derecho es la formación de las docentes que están en el nivel inicial, y que ese derecho de garantizar la formación de las docentes implica y debe impactar en la formación de las niñas y los niños que habitan las aulas de nuestros jardines de la provincia de Buenos Aires. Así que agradezco profundamente, Patri, este tiempo, Ana, y nos vamos a encontrar, digamos. Es cierto que por ahí les queda poco tiempo en términos del vínculo con la gestión de la provincia, pero nuestro mundo nos va a volver a encontrar en otros ámbitos, en otro espacio, en otras conversaciones, en otras invitaciones, porque no las vamos a soltar así tan simple, tan fácilmente, porque creemos muy poderoso el debate que nos vienen a traer, que nos vienen a plantear con el nuevo diseño curricular, y que ese cambio cultural que hay en el enfoque de las prácticas pedagógicas realmente tiene como intencionalidad trabajar sobre la construcción de las subjetividades de los más pequeños, y ese camino se transita con enseñanza, se transita con aprendizajes y se transita con esto que dijimos, con la centralidad en la enseñanza. Así que, bueno, vamos a escuchar. Dale, Ana. No, se pueden comunicar a través de la Secretaría de Inicial. Bien. Secretaría de Inicial, @ es el ABC debe ser. el ABC. Bien. Y ahí preguntan, Carlos, cómo queda nuestro equipo. Nuestro equipo continúa y queda a cargo nuestra compañera Elisa Castro, que hasta ahora es la subdirectora de gestión institucional. A cargo de la dirección de gestión curricular queda Mónica Vita, y a cargo de la subdirección de gestión institucional queda Analía Galardo, y nosotras, tanto Ani como yo, quedamos como asesoras docentes trabajando en la dirección general, acompañando procesos de formación, de consulta curricular y de trabajo ligado a las políticas de la infancia, tratando de fortalecer todo lo que podamos el derecho a la educación de la infancia en nuestra provincia de Buenos Aires, y aportando desde donde podamos. Disculpen mi énfasis y mi vehemencia, yo respeto muchísimo la tarea de todos. Hoy ha sido un día larguísimo, que empezó a las 6 de la mañana, pero no tiene nada que ver, es solo un diálogo de pensamiento nada más. Así que agradecidas, tanto Ani como yo. Nosotros nos dedicamos a la formación, estamos ambas en las universidades, hemos estado en muchas instancias de formación, creemos en la educación, ni en estudio, ni hablar en las cuestiones teóricas, pero también, como ustedes, reivindicamos el oficio y el trabajo docente, y hoy con una enorme preocupación también por las condiciones de trabajo de nuestras docentes en cada uno de los lugares. Así que gracias, Carlos, gracias a todos, es muy tarde, gracias a las coordinadoras del equipo de TRs, y que este diálogo fluya y continúe haciendo puente. Muchas gracias. Abrazos para todos. Gracias por el tiempo.